Sean todos bienvenidos, amigos. En esta oportunidad le traemos una sesión muy importante cargada de mucho aprendizaje. Específicamente se toca el tema de la detección, cómo es que se da este proceso hasta llegar a la conexión de una entidad con un aspecto físico libre. La oportunidad que nos ofrece la hipnosis interdimensional, acceder a través de vector de conexión directa, nos entrega un espacio seguro para entender e interpretar desde los diferentes puntos de observación. Entonces, para darle la introducción a la sesión, lo primero que nosotros tenemos que entender es nuestra conformación biológica, no como un punto limitante ni para abrazarlo, sino para tenerlo en cuenta. Nuestra composición es 98% reptil, tenemos un 2% luz, pero estos son características cuantitativas. Hay que recordar que el amor, tanto como la energía proveniente de mi humano luz que está activa en mi 2%, es capaz desde la cualidad energética de la luz del amor, modificar cada uno de esos puntos engramáticos que dan como resultado altas emanaciones energéticas. Entonces, para generarle un mapa y que cada uno pueda especificar dentro de su proceso, cada una de estas entidades cuentan con una narrativa a nivel general, no como de que hablan de un solo tema, sino que su modo de operar está marcado por diferentes puntos. Claro, cada entidad es diferente en sus desarrollos y especificaciones. Es decir, hay ciertas generalidades, pero hay muchos espacios que también son ambiguos o variantes. Entonces, hablando de estas generalidades, el proceso de detección es casi el mismo, ya que inicia en el aspecto físico a través de un proceso de emanaciones emocionales, de puntos desequilibrados que dan como resultado estrés a nivel celular, estrés a nivel general, diferentes afectaciones emocionales desde la perspectiva de la biodecodificación y la perspectiva real. Hay una afectación celular, hay una modificación al comportamiento de las células, pero ¿cuántas células componen el cuerpo humano? ¿Cuántas programaciones guardan? ¿Y cuál es la variante de todo esto? Entonces, nosotros tenemos el punto referencial cuando hacemos nuestra conexión con nuestro humano luz. Se da la liberación a través de un proceso con un buen terapeuta. Posterior a esto, seguimos las pautas, al menos cuando somos disciplinados en nuestro proceso, no como una tarea que tengo que seguir al pie de la letra, sino como un camino que solo se descubre viviendo. Una vez que nosotros estamos en este aspecto, cuando ya tenemos la conexión luz, cuando ya tenemos integrada gran parte de la información, pero mi realidad se contrapone, sigo teniendo procesos emocionales desequilibrados, me sigo despertando triste, sigo soñando con entidades o teniendo pesadillas. Y aún así yo estoy haciendo una actividad durante mi día que me conecta con mi humano luz. No quiere decir que la persona no sea suficiente, no quiere decir que el proceso lo esté haciendo mal, porque no hay bien ni mal. Simplemente el hecho de ya estar aquí trabajando en nosotros mismos ya es hacerlo bien. Y desde aquí comprendo el punto que les mencionaba hace un rato. Nuestra composición biológica, 98% reptil. Este cuerpo está diseñado para emanar energía, para segregar no solamente energía endoplasmática, sino diferente tipo de energía. Energía vital, energía de ciertos órganos, estrés a nivel celular. Y como resultado, nos encontramos con una ruptura. Esa conexión con nuestro humano luz se ve mermada y no es que el humano luz diga, no, no eres suficiente para estar conmigo, sino que comprendiendo que este mundo está enmarcado bajo la frecuencia y la vibración. Si yo estoy en una frecuencia, llamémosla densa a partir de cualquier proceso desequilibrado, este mismo estado en mí no va a permitir la integración de un ser luz. No hay forma, ya que el mismo cuerpo no sostiene o a nivel vibratorio no es capaz de complementar este aspecto y al ser variante, en primera instancia el humano luz se queda lo más cercano posible para que cuando el proceso a nivel interno de esa persona sea concientizado, sea integrado una vez más a partir de los ejercicios de mediación, conexión, expansión, desprogramación, etcétera.
Entonces, es aquí cuando nosotros tenemos que poner ojo en nuestro proceso, ya que cada una de estas informaciones que van siendo entregadas, no solamente aquí, nos permitimos entender que a nivel cognitivo lo comprendo, pero esta información debe ser llevada al día a día. Y es allí donde se rompe la estructura de programación. Se dan los procesos desprogramativos y acto seguido la expansión a nivel biológico. Esta es la única vía de expandir la genética luz, trabajando a nivel interno. Donde había ira, ahora hay presencia; donde había vacío, ahora hay conexión. Entonces, a partir de estas mismas dinámicas que vamos integrando con nuestro humano luz, a partir de las herramientas que vamos adquiriendo, integrando y conformando parte de un día a día, yo me permito estabilizar mi frecuencia de vibración estable para que este humano luz, cada vez los niveles de integración sean mayor. Una vez integrado, los niveles de expansión se dan por acto y consecuencia. El trabajo del aspecto físico se ve impactado, se ve correlacionado con la energía luz y la activación de su propia genética. Claro, el humano luz juega un rol fundamental en este proceso, pero no es el humano luz quien hace el trabajo y yo quien respondo. Es al revés, es el aspecto físico quien condiciona, expande, trabaja, y esto da pie para que el humano luz pueda hacer esas emanaciones completamente llenas de luz hacia el aspecto físico, potenciando todos los procesos de sanación. Comprendido este aspecto, volvemos al punto de la detección. Aspectos físicos llevan diferentes dinámicas después de sucesión. Pongamos un ejemplo: desequilibrios emocionales, mentales, reprogramación limitada, puntos de trabajo a partir de las dinámicas, impactos en su aspecto físico a partir de las interacciones con el exterior. Llega una emanación energética bastante grande, aspecto físico no soporta tanta cantidad de energía y lo podemos interpretar como una ira, rabia, tristeza, esos puntos desequilibrados que son tan normales en la sociedad, pero que orientan hacia una segregación de energía a grandes niveles. Al no haber una entidad que saque esa energía, la procese y sea llevada como normalmente es dentro de los aspectos físicos humanos, dentro de este holograma, esa energía de alguna manera queda allí, en el entorno. ¿Y ahora cuál es mi tarea? ¿Cuál es la tarea del aspecto físico, comprendiendo que la energía ya salió? La tarea es volver al centro. Una vez esta energía sale, cualquier entidad, sea la del vecino, Pedro, Juan, todo el holograma está plagado, toda la cuarta dimensión es de entidades. Entonces, una emanación como esta, que desde mi 98% reptil es totalmente compatible con estas entidades, es como poner una comida muy jugosa y deliciosa en bandeja de plata para que llegue cualquiera y se la coma y la deguste. Y es aquí lo que nosotros interpretamos como procesos de acoso, seguimiento y control. Y nos inclinamos hacia el otro aspecto inicialmente. Si no es la culpa, es el señalamiento. No, es que las entidades son malas, las entidades, es que aquel, este, el otro. Y una vez que estos procesos son tan repetitivos, nos cansamos y trabajamos. Y es aquí donde entendemos que una cosa es estar libre de entidades y otra muy diferente, estar libre de programaciones, matriz social, familiar, viejos hábitos, situaciones que me conectan de manera directa con mi 98% reptil y lo estimulan. Entonces es aquí donde cobra un gran valor el trabajo consciente que nosotros hacemos, ya que desde la hipnosis interdimensional accedemos a ese espacio que está completamente limitado desde esta realidad tridimensional. Se da un proceso de limpieza, se da un mapeo completo a la situación de la persona. Y esto no solo es información, esto es una pauta para ser seguida. Los humanos luz no solo hablan por hablar, sino que hablan de procesos de desequilibrios, procesos de corrección, de entender.
para que nosotros entendamos, comprendamos cómo es que funciona no solamente la cuarta dimensión a nivel externo, sino su influencia hacia mí como aspecto físico y ahora aspecto físico libre, porque tengo que observarme tal cual soy. Cada entidad que se me coloque enfrente y yo permita un proceso de detección, porque hay que recordar que la detección no se da de afuera hacia adentro, se da de dentro hacia afuera. Normalmente los procesos desequilibrados parten desde el ser humano, a partir de la experiencia, a partir de la interacción con el entorno, frecuencia, vibración. Hay que recordar que todo está cortado bajo este marco y más abajo encontramos números, ecuaciones, códigos binarios, que son códigos que se empalman con los códigos de afuera. Entonces, yo debo comprender cómo funciona este cuerpo para que cuando la energía endoplasmática vaya surgiendo, porque soy una máquina de energía, esa es mi condición natural, vaya surgiendo, yo tenga las capacidades y herramientas para trabajar en mi conexión luz y haya una modificación completa de esa energía y no llegue a puntos detectables, porque es aquí donde todo se sale de las manos. No es cuando una entidad hace un ataque, es antes, cuando yo le abro la puerta a la entidad y le doy la oportunidad de que pase. Entonces, sin más nada que decir, amigos, espero disfruten de esta sesión. Cualquier duda, estamos aquí. Los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en YouTube y Facebook como Alejandro Marrufo Hipnosis. También pueden buscarnos en TikTok. Ahí compartimos mensajes de Humanos Luz como Luz y Conciencia. Muchas gracias y que tengan un gran día y una excelente noche. Saludos. ¿Dónde te encuentras, Monse? Estoy en un río. Estamos viendo cómo hay agua, pero el agua no es tan alta. Estamos básicamente dentro del río. En ese lugar que te encuentras, ¿dónde está? A nivel ubicación en el holograma. Es Michoacán. Nos comparten los humanos los que son 130 años atrás. Gracias, Monsi. Identifica cuántas líneas, cuántas encarnaciones han pasado desde este punto a línea de tiempo actual, aspecto físico, Silvia. Ahora. Solo una. Bien. Describe qué es lo que estás observando. Aspecto físico, Es, Silvia, ¿es hombre o mujer? es una niña, es una mujer, es muy ¿Cu- joven. ¿Cuántos añitos tiene? Tiene 4 años. Gracias, Monse. Por favor, cuéntanos qué es lo que sucede alrededor de Silvia. Identifica también su nombre, por favor. Su nombre, Carmelis. Carmelis. Es como una combinación de nombres. Sí, Monse. Estamos viendo cómo están jugando. Está ella y hay otros aspectos que corresponden a aspectos de niños también. La mayoría son más grandes, a excepción de uno. Es más pequeño y es como un bebé. No se puede levantar, no puede hacer ciertos movimientos. Estamos observando a su madre y observamos cómo está en una piedra. Es como si estuviera lavando cosas. Hay muchas telas y las está lavando aquí. Observamos cómo la línea está avanzando. Nos muestran los humanos cómo a partir de la integración de este grupo familiar comienza a haber diferentes niveles de monitoreo en cuanto a los aspectos que son más vulnerables. En este caso corresponde al aspecto de nuestra amiga y de su pequeño hermano. Vemos cómo la línea está avanzando y observamos también cómo el agua comienza a tener como una temperatura distinta. Inicialmente es muy fresca, después se vuelve un poco más tibia. Vemos que la línea avanza y también observamos cómo el aspecto de nuestra amiga se siente como un tanto aburrida. Cuando esto pasa, es como si tuviera la necesidad de estar haciendo algo. Se le dificulta mucho quedarse en silencio y quedarse tranquila. Observamos cómo se acerca con su madre, pero su madre está muy cansada y aún le hacen falta muchas cosas por lavar. Vemos cómo comienza ahora a jugar con ciertas plantas y aquí sus hermanos les dicen que van a salirse. Se queda solamente ella con el más pequeño. Estamos viendo que la línea está avanzando.
Tiene 4 años y no es capaz de realizar ciertos cuidados que requiere un bebé, Sí, pero aún así se mantiene como muy atenta sobre las necesidades que tiene, sobre lo que puede hacer ella por este bebé. sí. Observamos cómo sigue avanzando la línea y aquí hay momentos de Permítame, distracción. Monse. Sí, Por favor, observa que los humanos luz nos dan la correlación de esos aspectos físicos que la rodean con los aspectos físicos en línea de tiempo actual, a quienes corresponden específicamente. Ah, sí. Nos comparten como dos de los aspectos que representan sus hermanos actualmente son representados bajo un estado mucho más cercano y más íntimo. Uno de ellos es su hijo y otro corresponde al aspecto de su madre. Mm, bien. el bebé es el Sí, que corresponde al aspecto de su madre. Estamos viendo cómo no hay un estado emocional alterado. En realidad se ven muy tranquilos todos. Es como si estuvieran cada uno inmersos en sus actividades y en su mundo de alguna manera. sí, Estamos viendo también cómo empieza a distraerse. Hay ruidos y hay pequeños animales en este lugar, pero hay situaciones que a ella le producen mucho miedo. Cuando ella observa a su hermanito, le dice que no tiene miedo, no siente miedo, solamente tienen que salir de ahí, pero no es porque tenga miedo. No le gusta decir que tiene miedo, la hace sentir como mal. ok. Observamos cómo la línea está avanzando y aquí algo que nos aclaran directamente los humanos luz es que nuestras interpretaciones de miedo se dan de maneras diversas. Normalmente interpretamos el miedo como esta sensación de querer huir y de algo que nos genera un impacto visual muy elevado. Sin embargo, el miedo se representa de formas diversas y una de estas es la necesidad de sentirse bajo un estado seguro, pero esta necesidad no se involucra desde un estado emocional, ni siquiera desde el sentir, sino a partir de un estado mental, en donde al activarse se evalúan los diferentes riesgos y a su edad estos son amplificados de una forma muy, muy grande. Simón, se permite un momento. Sí, Verificamos un momento el contexto social en el que se encontraban allí, por favor, y qué es lo que sucedía alrededor de este aspecto físico, más allá de la familia, por favor. Uno, dos, tres. sí, nos comparten directamente a los humanos, los que es un aspecto un tanto incomprendido. Es muy pequeña, no, no hay otro niño de su edad, incluso el hermano que sigue se ve como si tuviera muchos años de diferencia. Esto hace que se sienta muy sola, que se sienta muy vacía. A pesar de que es pequeña, se aburre con facilidad. Y en cuanto al esquema social, es como si Sí, fuera esta dinámica algo muy común. Esto de venir a lavar aquí, las actividades que se realizan e incluso el nivel de sometimiento con ellas como mujeres son más duras. sí, Monse. Ese lugar es Michoacán, Monse, la capital. Estamos en Michoacán y estamos en el río Lerma. Gracias, Monse. Verifica el contexto en el que se desarrollaba esa ciudad en ese año, por favor, qué es lo que sucedía, no solamente con el aspecto físico Silvio, sino en general. Gracias. Sí. Nos comparten los humanos los que específicamente en este periodo se da un estado de caos. Es un caos sobre todo en el esquema social. No se interpreta de manera inmediata como un estado de guerra, pero sí como un estado de caos a partir del nivel económico en el que se encuentran. En cuanto al estado del entorno, se ve como si hubiera mucha complicidad entre ellos. No observo que haya un estado de conflicto inmediato a un nivel violento, pero sí lo hay ante un estado de separación por el mismo esquema laboral y esquema económico. Pareciera que hay múltiples divisiones ante estas situaciones, algo muy similar a una división establecida por clase social e inclusive se observa como hay diferentes niveles alterados de racismo. En Monse, aspecto física, Silvia se desarrolló en este contexto de manera cercana. Por favor, verifique. Sí. Nos comparten los humanos los que tienen impacto en todo el registro, no solo de memoria, sino también emocional.
No quiere decir que ella sea racista, sino que a partir de estas mismas experiencias y vivencias hay un estado anclado en ella sobre los niveles de comportamiento. Ella es muy amorosa, es muy noble, es muy, muy noble, pero también se observa cómo a partir de toda la información almacenada se crea una especie de comportamiento desde el esquema celular. A partir de esta interpretación se forja un carácter específico y es lo que se ha fortalecido actualmente. Se ve como si fuera obligada a ser fuerte. Gracias, Monse. Verificamos un aspecto. Los humanos luz te muestran este aspecto de manera cercana. Identifica cómo todo este proceso a nivel social, es decir, frecuencia, vibración, ah, desde tu percepción, visión periférica activada, Monse, si hay alguna correlación con este proceso externo, no solamente desde un punto que se observa, sino a nivel frecuencia y vibración con su proceso interno. Uno, dos, tres. Sí, aquí nos comparten los humanos los cómo hay una afectación de manera inmediata. Nosotros nos desarrollamos de manera individual, pero también bajo la participación de un esquema social y de una variación en diferentes niveles de círculos. El círculo inicial es la parte familiar, es como si fueran los más cercanos a ella, involucrando padres y hermanos. Posterior a esto se amplía el círculo y que este corresponde a aspectos que no corresponden a familias tan cercanas, pero que sí representan un nivel de impacto en el nivel de comportamiento que ella posee. Esto a partir de un comportamiento meramente psicológico y todo lo que se aprende y se replica correspondiente a los niveles de frecuencia y vibración se ve como si estuvieran densificándola, como si hubiera un abrazo de estrés al que es invitada y automáticamente identifica esto como un estado normal. Básicamente el entorno afecta el proceso, pero no es de manera inmediata, sino que sucede a partir de un estado inconsciente. Pareciera que actúa de manera automática, a pesar de que es muy pequeña. Bien, hay una correlación aquí muy directa y es que en los primeros años de vida la parte sugestiva está completamente abierta. Bien, Monse. Ahora mismo, por favor, observa cuál es el desenlace de esa línea de tiempo y qué es lo que sucede con esa niña a nivel general, por favor. Ahora. Sí, algo que nos muestran los humanos luz es que mediante esta participación en donde ella se queda con su hermanito, pareciera que hay distractores múltiples. Ella se distrae muy fácilmente. Observamos cómo a partir de esto comienza a haber una especie de movimiento. Él está como en un cestito sentado. No se puede levantar, no tiene la suficiente fuerza aún. Y vemos cómo con el agua comienza a jugar. Observamos que a partir de esto hay como una especie de giro en donde cae y empieza a patalear y demás. Se está ahogando, está dentro del agua. Vemos como cuando ella observa esto hay un impacto y lo primero que hace es como taparse la boca, pero no hay un movimiento, se queda totalmente congelada. Esto es un producto del miedo. No es un miedo a una situación específica, sino miedo a Sí. lo que está sucediendo ahora mismo. Nos comparten los humanos los que este nivel de información también queda alojado de manera muy latente, en donde hay una falta de reconocimiento a lo que representa temor, y ante esto automáticamente su respuesta varía. Una de estas es quedar como completamente congelada, como si no tuviera facultad de movimiento, y otras de las respuestas es una un poco más agresiva. Vemos como cuando termina este Permite un movimiento y momento, deja, Monse. sí. Vamos otra vez a observar el momento en el que ella recibe de alguna manera ese estímulo y cuál es la respuesta a nivel cerebral. Los humanos luz te amplían la visión tomando en cuenta cada uno de los detalles. Uno, dos, tres. Sí, por estímulo específicamente nos están mostrando el evento que sucede con su hermano. Sí. Estamos viendo cómo hay un impacto en toda la zona superior, específicamente la parte frontal. Nos explican que a partir de estas alteraciones comienza a haber una morfología distinta. No es que la estructura cambie, sino que el comportamiento se modifica. Estamos observando cómo comienza a haber una aceleración completa en el miedo y también se alteran los principios de memoria. Pareciera que su cerebro específicamente comienza a hacer diferentes activaciones en donde busca resguardar este recuerdo evitando una situación de trauma.
pero este movimiento ocurre de manera muy rápida. Observamos también cómo hay diferentes neurotransmisores que comienzan a ejercer diferentes movimientos, una activación inusual en donde se da la necesidad de escape, de huida, más no de ayuda de manera natural. Vemos que aunque hubiera querido ayudar, su Sí, cuerpecito es muy pequeño, no resiste el peso de su hermano y también no está en condiciones óptimas como para apoyar a otro pequeño. sí, Monse. Nos muestran los humanos luz que a partir de la participación de esta zona, pareciera que la pineal se hace un poco más pequeña y la segregación de diferentes enzimas y diferentes hormonas se altera. Es como si comenzara a vivir de manera automática, pero no bajo un estado activo y presente. Nos explican los humanos luz que a partir de esta situación específica hay una especie de detonación más adelante. Básicamente es como si el estado de trauma fuera tan elevado que comienza a haber diferentes estados de supervivencia en ella activos en este periodo específicamente del estado biológico. Su hermanito muere ahogado y Sí. vemos como a partir de esta actividad ella es castigada, pero muy severamente. Es un castigo muy agresivo a nivel físico y a nivel Bien, emocional. Monse, vamos atrás otra vez, por favor. Bien. Sí, Verifica, por favor, cuando se da ese evento específico en la situación del bebé antes de la respuesta o el castigo. Observa específicamente cuál es la reacción de la amígdala y cómo es que se procesa este aprendizaje, qué parte del cerebro y cómo es que lo procesa, Monse, por favor. Uno, dos, tres. sí. Observamos amígdala cerebral, observamos lóbulo superior. Básicamente el lóbulo frontal es el encargado del estado de la respuesta. Estamos viendo cómo hay diferentes niveles de implantación y a partir de esto es como si de manera natural no hubiera una respuesta automática. Cuando se enfrenta a este estado traumático, porque es algo que la trauma de una forma muy significativa, es como si su cuerpo estuviera paralizado. Aquí algo que nos comparten los humanos luz es que nuestro estado de respuesta natural se divide. Podemos tener una sensación de huida, podemos tener una situación como de enfrentamiento y Sí, está esta otra situación en donde únicamente nos quedamos como un espectador, pero no de manera consciente. En este caso específicamente a partir de la edad biológica en la que ella se encuentra, el estado de desarrollo y el comportamiento de manera general, pareciera que se queda completamente paralizada, congelada. Vemos que las amígdalas comienzan a tener diferentes estados de alteración a partir como si su sistema nervioso se estuviera alterando, no solo el nervioso, sino en conjunto todo su sistema humano y sí, también la participación del sistema inmune. Es como si hubiera un declive en las defensas automáticas de su cuerpo, como si estuviera experimentando una tristeza muy grande, pero en un nivel de alerta más que de tristeza, como una combinación muy inusual. Observamos también cómo específicamente el comportamiento de la zona cerebral comienza a modificarse. Hay diferentes neurotransmisores que se activan y que al mismo tiempo que actúan de manera distinta, pero no es algo común. Esto está completamente incitado claro, por entidades y por implantes. Aquí la cuestión es el evento en conjunto, no solamente la afectación que se realiza a partir de ser partícipe y se siente responsable de la muerte también de su hermanito, sino que el castigo tan severo al que es sometida a partir de esta eventualidad. Es como si su cuerpo, aún siendo muy pequeño, experimenta dos traumas distintos y sí, se empalman. Nos muestran los humanos luz que ante esto hay una alteración en los principios de interpretación sobre miedo. Ella actualmente no es que sienta miedo como tal, más bien se pone como alerta a la defensiva y esto también forma parte de una programación actualmente activa que corresponde a su comportamiento sobre sentirse constantemente alerta, pues ha sido constantemente atacada. No se ve a sí misma como alguien altamente vulnerable, pero sí como alguien altamente acosada. Nos comparten los humanos los que este principio es uno de los detonadores específicos. No es el factor inicial, pero sí, sí es uno de los factores claro. específicos
que detonan y alteran el comportamiento de manera general, inclusive del estado del cerebro y del estado de la psiquis. Su psiquis se ve ligeramente inestable, pero básicamente el punto más afectado es toda la parte frontal. Nos comparten también los humanos los que mediante esta zona se realizan diferentes tareas que se aplican de manera constante. Entre estas está el estado de respuesta natural, los niveles de ejecución en cuanto a algunas actividades, como suele ser huir y este nivel de supervivencia y al mismo tiempo la evaluación de los niveles de riesgo. No se trata de tener miedo, sino de evaluar los niveles de riesgo y nuestra amiga no los evalúa del todo, así como no reconoció el miedo inmediato, es como si no estuviera del todo presente y fuera más de forma automática. Esto comienza a generar variaciones en la interpretación también sobre el estado familiar, específicamente con el concepto, no con el aspecto, con el concepto que ella tiene de madre y al mismo tiempo la interpretación que posee de sí misma, así como en el estado de desarrollo con cada uno de los aspectos con quienes participa e interactúa. El bebé ha muerto, pero aquí lo que queda Bien, Monse, alojado, permite un momento, por favor. Bien, sí, bien. Comprendiendo que este aspecto inicia en un estímulo inicial y se complementa con el castigo, no solamente desatando una sensación o una afectación, sino múltiples a partir del choque de esta misma. Bien, en este punto que se detona esto, Monse, por favor, observa la reacción no solamente a nivel cerebral, sino también a nivel celular. ¿Qué parte del cuerpo reacciona y hacia dónde se lleva esa información, Monse? Verifica, por favor. Y me das espacio para una pregunta final, por favor. Ahora. sí. En este punto, a partir de las emociones que atraviesa, se observa cómo hay afectación específica en el hígado, la vesícula y la zona digestiva. Nos comparten los humanos los que a partir de las variaciones que se presentan en todo el esquema emocional, estas son las zonas más afectadas, a pesar de que es muy pequeña. Es decir, Monse, cuando se da el estímulo, el primer impacto son estas zonas los que lo llevan, no como resultado final, sino como punto inicial para comprensión, por favor. Bien, aquí lo que nos muestran los humanos luz es que todo nuestro cuerpo está íntimamente conectado, todo se relaciona con todo. Básicamente hay agrupaciones celulares y al mismo tiempo hay diferentes estados sensoriales que se conectan con toda la zona cerebral. Cuando nosotros experimentamos una emoción de forma inestable, directamente los neurotransmisores se alteran y también hay una afectación automática con los principios de conexión que se establecen en diferentes zonas del cuerpo. Es como si hubiera una emoción específica para cada zona del cuerpo, como una forma inclusive de interpretar y de comunicarse. Es la forma en la que nuestro cuerpo nos permite dar lectura a lo que estamos sintiendo. Incluso en ella no se ve, como bien lo mencionas, como una parte final, como una parte cúspide, sino que se da a partir del mismo nivel en el que se desarrolla todo el evento, una especie de relación y se actúa de forma en conjunto. Aquí las zonas afectadas son sobre todo parte abdominal, pero es específicamente a partir del nivel emocional que está experimentando. Hay otras emociones que repercuten en otros órganos e inclusive cuando hay una interpretación como la que ella experimenta poco más adelante sobre él, es como un desprecio porque se observa cómo la alejan, la separan, a pesar de que es muy pequeña, todo el campo visual comienza a mermarse. Aquí nos muestran a través de una pantalla. Poseemos diferentes grupos de células. Poseemos cómo estas agrupaciones celulares conforman diferentes estados de tejido. Son órganos, finalmente. Nos muestran cómo cuando experimentamos diferentes emociones hay un impacto automáticamente a partir de todo el campo energético de nuestra célula a cada una. Y esto altera automáticamente los niveles de frecuencia y vibración. Específicamente en ella y lo observamos como en un estado grande, aunque sucede de forma diminuta. Vemos cómo hay diferentes variaciones que se producen a nivel subatómico y observamos también que el comportamiento de las células se altera. Ya posee un campo energético, pero aquí se ve como si el campo se hiciera un poco más grande y se hiciera un poco vacío.
La célula está en el centro. Ahí en ese espacio vacío se colocan ciertos niveles de densidad y es como si la célula estuviera buscando salir de ese espacio, como si estuviera luchando por salir. Cuando esto pasa, inicia un nivel de estrés y este estrés se comparte con otra célula y así se desata un efecto en cadena. Cuando sucede esto, en zonas específicas como en la zona digestiva, como en su caso, se observa como si todo el tejido comenzara a verse en esta situación de estrés como en una necesidad de escape, solo que cada célula está aislada. Esto también condiciona automáticamente la forma en la que nuestras células se comunican, no con un fin meramente funcional, pero sí con un fin energético y de conciencia, como si la comunicación se mermara y se condicionara absolutamente. Nos muestran los humanos los que a partir de estos movimientos que se están ejerciendo es como si el estrés aumentara y a partir de este mismo desarrollo los niveles interpretativos se alteran. Todo está conectado. A partir de este comportamiento se manda una señal automáticamente hacia el cerebro en donde se le indica a los neurotransmisores que hay una afectación. Es como si su cuerpo estuviera actuando como si estuviera enfermo, aunque no lo está. Esto también es uno de los indicadores por el cual su sistema inmune se ve mermado. Y nos explican cómo cuando se manda esta señal es como si se inhibieran diferentes estímulos en cuanto al esquema emocional y se aumentaran específicamente los estímulos que dirigen las entidades. Es como si ella fuera menos sensible y menos emocional en cuanto a algunas emociones Sí, específicamente, pero se detonaran otras. En este caso, las que se detonan es la parte de la supervivencia, la parte de la defensa, pero como autodefenderse, la parte de la huida y también la parte de la medición de riesgos, pero no desde un factor favorable, sino meramente arriesgado. Lo que reprimen o suprimen de alguna manera es la interpretación del estado de plenitud y del estado de calma. Suprimen esta sensación de poder interpretarse a sí misma y a partir de este mismo principio se ve como si su cuerpo se estuviera sobreforzando. A pesar de que es muy pequeña, los niveles de impacto son muy elevados. sí, Monse, muchas gracias. Muy bien, Monse. Por favor, observa cómo avanza la línea de tiempo. ¿Qué es lo que sucede en el punto final después de todo este proceso? Ahora. Estamos observando cómo su madre la castiga de manera constante. Es como si no pudiera perdonar o dejar pasar lo que ha sucedido. Uno de estos castigos es sumergirla en el agua. Esta tarea de lavar como las telas y los trapitos son como pañalitos de tela, pero Sí, más pequeños. Se observa como cuando lo hace es como si la invadiera completamente el dolor y el coraje, va, la castiga y la sumerge, mete toda su carita, después la saca y hace esto de manera repetitiva. Esto es a partir de estímulo de entidades también. El humano de manera natural en conexión con su humano luz y con su misma integridad en cuanto a genética luz, no se orienta ni se dirige bajo estos estímulos violentos. Esto es algo meramente inducido por entidades. claro, Monse. Observamos cómo en uno de estos eventos cuando la sumerge, el agua no es muy alta. Cuando la sumerge, ella choca su naricita con una roca y vemos que cuando sale la sangre está brotando. No se ha lastimado fuertemente o de gravedad, pero esta zona es muy sensible, por lo que incluso sangra mucho. Observamos cómo la madre se asusta y comienza a lanzarle agua como buscando lavarla. Sí, Aquí vemos cómo vuelve a sumergirla buscando que deje de salir sangre, pero al hacerlo simplemente estimula que haya más y más sangre. Llega un momento en el que se siente completamente frustrada y la vuelve a lanzar hacia abajo. Su cuerpo es pequeñito, claro. es una Bien, bebé Monse, también. escúchame. Por favor, verifica, a partir de ese proceso desencarna. Sí, Bien, es todo, Monse. Muy bien. Bien, para comprensión, hay que entender que cada uno de estos actos, ya sean violentos, ataques, son puntos que van orientados desde las entidades. Ningún humano, desde su condición natural, va a buscar hacer un tipo de afectación como esta de manera consciente, ya sea hacia un bebé, ya sea hacia un adulto, ya sea desde cualquier punto que lo observemos, hay que comprender que son las entidades quienes programaron el evento, situaciones previas, estimulación cerebral, estimulación celular.
tecnología, abducciones y demás factores que se pueden escapar de nuestra imaginación. Entonces es importante comprender que cada uno de estos roles, todos los hemos jugado a partir de la manipulación de entidades. El punto central sería salirnos de ese rol. Ahora mismo se está identificando última encarnación previa a esta y se identifica un dolor muy marcado, se identifica una afectación, no solamente desde el punto mm, como una persona, sino desde la figura materna. Esto también se recibe como información, es procesado y es almacenado. Es decir, esa forma en que percibimos a veces a los otros aspectos físicos, observándolos como malos, observándolos como puntos de ataque, realmente es una perspectiva superficial, ya que si observamos un poco más atrás, vamos a encontrar que hay entidades que orientaron el comportamiento de esa persona desde lo mínimo a lo macro. Eso no quiere decir que tenemos que poner la otra mejilla para que nos golpeen o simplemente no eh, hacer nada, sino que el trabajo debe estar enfocado en la parte interna, desarrollar la conexión luz para yo comprender desde la empatía y no vincularme no solo a nivel información, sino a nivel emocional con los ataques no solamente de una persona, sino cualquier aspecto físico que genere un punto orientado por entidades. Muy bien, Monse, si hay alguna aclaración o complementación de los humanos luz, escuchamos, por favor. Sí, nos están dando una frase. Nos explican que el humano de manera natural actualmente es inocente, pero lo es a partir de la falta de conciencia de sí mismo. Eso no quiere decir que se vuelva menos responsable de sí mismo. Solo debemos comprender que cada uno de los aspectos participa en un proceso distinto, en donde hay la ausencia de su conciencia, de su reconocimiento, hay una especie de ausencia del ser. Naturalmente, nosotros tenemos una condición amorosa a partir de nuestro mismo ensamble, pero también estamos llenos de una genética reptil. Esto hace que seamos nosotros responsables de hacia qué punto nos vamos a dirigir, pero en un estado inconsciente los aspectos somos altamente manipulables. El humano es inocente cuando se encuentra en un estado de inconsciencia. No somos enemigos, somos partícipes de un proceso distinto. En conclusión, una toma de responsabilidad. Muchas gracias, Monse. Agradecemos a los humanos luz por cada una de estas aportaciones. Por favor, vamos a trasladarnos. Línea de tiempo presente. Se activa protocolo de neutralización. Ahora. Sí. Bien, Se Monse. ejecuta tu comando. Observamos de manera simultánea. Gracias. Verifica intervención en aspecto físico, Silvia. Sí, observa implante. Bien. Observa grupo de entidades, almacena información. Que posee la información. Jefe, jerarquía, tecnología, movimientos. Bien, Monse, ¿cuántas entidades allí? Son 12. Bien. Jefe a cargo. Sí. Cladep. Cladep. Son reptiles. Gracias, Monse. Naves, portales en casa. Sí, hay 3 naves y hay 4 portales. Bien, Monse. Identifica, por favor, toda la información correspondiente al proceso de Silvio. Nos enfocamos meramente en los puntos observados dentro de la regresión. Verifica cuáles de estos fueron estimulados o activados a partir de este control. Ahora. Nos muestran que hay diferentes variaciones en el comportamiento de manera automática a partir de este momento que nos han mostrado. Básicamente hay una variación en la interpretación del miedo. No quiere decir que ella no sea valiente, sino que su miedo lo procesa de forma distinta.
Nos muestran cómo hay una relación directa con uno de los implantes que posee, colocado en la parte superior, muy cerca de la amígdala en la zona central. Nos explican cómo está posicionado en la parte trasera de la pineal y se busca generar una variación en el comportamiento automático de las glándulas, aprovechando la naturaleza de la interconexión entre estas, como si a partir de la contaminación en uno se contaminara el resto. Nos muestran también cómo hay una relación automática con la interpretación sobre el esquema familiar. No es que ella no ame a su familia, sino que la interpretación de estructura familiar es inestable, es inusual. Nos muestran cómo a partir de este principio, específicamente en aspectos tan jóvenes, genera una brecha en donde todo el subconsciente y toda la estructura psiquis genera una especie de movimiento, como si temblara toda su estructura y ante este temblor fuera muy complejo estabilizar toda la parte emocional. Se insiste en cómo hay emociones altamente activas y cómo se reprimen otras sensaciones con el objetivo de generar inclinación hacia la parte más hostil y más dura. Básicamente hay múltiples programaciones activas, hay múltiples relaciones entre los implantes que observamos y el registro en la memoria celular. Gracias, Monse. Verifica, por favor, si hay trabajos esotéricos activos hacia el aspecto físico, sí. Ahora, Y sí se poseen representaciones esotéricas presentes. gracias. ¿Alguno correlacionado con el aspecto muerte o de desencarnar? No, no de manera inmediata, es más bien como si la intención fuera verla como sufriendo. Ya, Monse. Verifica este aspecto, por favor. ¿El vector de conexión con estas entidades va correlacionado con otro aspecto físico? Ahora, No, la vinculación se da a partir de un estado de monitoreo automático. ok. Bien, es decir, vamos a observar entonces el momento en el que se da este vector de conexión. Por favor, vamos a observar y dar la aclaración pertinente. Uno, dos, tres. Aquí nos comparten los humanos los que somos nosotros, quienes decidimos establecer una conexión inmediata con entidades o no hacerlo. No quiere decir que seamos completamente conscientes o que sea algo completamente voluntario. Sin embargo, es a partir del mismo nivel de inconsciencia bajo el que nos desarrollamos ocasionalmente lo que permite esta vinculación. No corresponde a otro aspecto, nos muestran específicamente el evento, observamos cómo ella está en una posición de reposo, no es oscuro, es de día y vemos cómo se ve cansada. Bajo este mismo comportamiento, ella está en una posición de reposo y es como si su mente comenzara a activarse muy rápido. Cuando esto pasa, vemos como hay una emanación de energía bastante considerable y en este punto no posee estructura, no hay una burbuja. Vemos como hay un acercamiento inmediato por estos seres y comienzan a colocar una especie es como una broca en la parte de atrás, no la tocan inmediatamente, solo la colocan como sobrepuesta y a partir de la misma estimulación que el aspecto se da a sí mismo sobre este sobrepensamiento, es como establecen un impacto mucho más agresivo, extraen a su monoluz y la broca se coloca. Esta se ve como la meten por la parte trasera, pero una vez que está adentro hay mucho movimiento y es como si la curvaran un poco y sobresale un poco de su boca. Incluso hay una afectación en toda la parte mental y ósea a partir de la presencia de este dispositivo, pero corresponde meramente a nuestro comportamiento. Somos nosotros quienes damos pie y somos partícipes de que un ser establezca una conexión con nosotros. Gracias, Monse. Observa que los humanos luz desintegran cualquier tecnología que tenga el jefe. Clapdead, por favor. Sí, Gracias. ¿De qué color es? parece azul oscuro. ¿En qué se especializa? Pareciera que es genetista, tiene conocimiento general sobre el comportamiento del sistema humano, pero también hay una intervención constante a partir de los principios de conectividad que suceden en la zona cerebral hacia todo el resto del cuerpo.
¿Y es delgado o Como robusto? es el genetista más que un guerrero. Es delgado, es alto. Gracias. ¿Lleva algún tipo de ropa o algo que lo diferencie? Sí, trae un traje que es como de color mm, blanco, pero es un blanco opaco. Bien. Permítame el intercambio, por favor. Uno, dos. Haz cambio con Claddeck. Tres. Claddeck está completamente neutralizado. Simplemente vamos a utilizar todo ese desarrollo a nivel cerebral que tienes como científico, genetista. Dame la aclaración. ¿A qué te especializas específicamente con el aspecto físico, Silvia? Ahora. Mm, lo que hoy activo, condición o el comportamiento y el estado de neurotransmisión. Cada aspecto tiene información y registros. Yo le doy lectura a cada registro, intercedo inmediatamente para regular y modular el comportamiento biológico humano a partir del procesador central. Bien. Comprendiendo que es el mismo aspecto físico quien comparte esa entrada hacia ustedes. Es decir, ustedes llegan, leen códigos de información y cómo es que se leen y dónde se leen. Explícame cómo es el proceso específico contigo ahora. Mm, Existen diferentes niveles de lectura y análisis en este aspecto. La primera interpretación se da a partir del comportamiento superior y subconsciente. Es una ventana abierta a lo que el aspecto representa en su rol social. De manera más directa, mm, se hace un registro de presencia y se valida la condición humana mediante interpretación sanguínea y celular similar a un movimiento médico nuclear. Se contamina al aspecto y la base de radiación crea sensores, crea un mapa indicando puntos de vulnerabilidad. Se mapean en dos niveles, a nivel biológico
y funcional y a nivel interno en el comportamiento y la memoria de los registros. Hay un punto aquí muy importante, ya que representa esta información mucho para nosotros. Específicamente hablando del proceso celular, ¿cómo es la correlación que tú le puedes dar como científico a la información que se va almacenando en la parte externa de la célula, que podemos reconocer como la parte mitocondrial? En una función general, la célula tiene una capacidad para editar, procesar, transcribir, llevar, traer, y es lo que nosotros interpretamos como movimientos. Cada una de estas interacciones se conocen a nivel biológico. Obviamente, toda esta información, tecnología y desarrollo dada por ustedes es algo que comprendemos. Ahora mismo hay una parte que no se ha tocado. Hay un desarrollo en el holograma en cuanto a la parte de la epigenética. Eso ha tomado grandes pasos reconocidos desde un punto hacia el avance y la conciencia más allá de puntos espirituales o esotéricos, supersticiosos y llevados a un punto real, comprobable. Ustedes identifican lo que ustedes llaman como lectura, nosotros los identificamos como detección y es lo que mucho se habla. ¿Cómo es que detectan al humano? ¿Qué pasa con el humano que lo detectan 3 días después que se hace una sesión? Y simplemente es la información que está latente. ¿Cómo es que esa información es llevada desde la parte externa a partir de los diferentes procesos, específicamente la polimerasa como factor principal o editor maestro, llevando toda esa información y transcribiéndola hacia la parte del núcleo celular? ¿Qué tiene que ver esto con el ADN luz? Ahora, El aspecto humano posee un diseño natural, creando dependencia y actividades automáticas, consciente, inconsciente, activo e inactivo. El humano está diseñado para recaer, para háblame reprimir del punto específico que te estoy preguntando ahora. a partir del diseño natural. Se basa la estructura celular en los niveles de comportamiento. Esta estructura funciona por la participación de capas. Cada capa se interpreta y se lee de manera distinta. Tu raza es detectada a partir del comportamiento que involucra incluso el comportamiento celular. La polimerasa no solo representa lo que conoces, cada capa se integra, cada capa permite el almacenamiento de información en donde el núcleo representa una batería. Todo se relaciona, todo tiene un nivel interpretativo y la lectura principal no solo se da en un nivel estructural,
estructural, sino en todo. La variación es el código que permite la lectura, a diferencia del código no compatible. Este no se interpreta, pues no posee un lenguaje y su función no está controlada. Aclara, ahora. Mm, El diseño humano se compone con gen lumínico. Este es no compatible. Este es no controlado y Claro. no regulado, por lo que a partir del mismo ensamble se coloca una variación y una disposición en el comportamiento celular, en donde se obtiene información de manera general que reprime, somete y encierra lo que es no controlable, garantizando así más códigos, más lectura, más control. Bien, déjame con Monse. Uno, dos, tres. Listo. Gracias, Monse. Por favor, vamos a verificar la información proporcionada por este ser, por favor. Tlactec, ahora. Sí, aquí nos comparten los humanos luz que lo que ha dicho es verdad, aunque lo ha mencionado de forma muy superficial, sin entrar en muchos detalles sobre el cómo se relacionan las diferentes capas de la estructura celular Sí, y la relación que se guarda en la memoria de esta. Pareciera que nuestra célula logra almacenar diferentes niveles de información a partir de los puntos de impacto. Conforme se dan estos márgenes de lectura, se comienzan a estimular los puntos más favorables, incitando hacia la parte reptil. Nos muestran la estructura de la célula completamente y nos muestran también cómo hay pequeños espacios. Es como si estuviera la célula, hay muchas capas y hay pequeños espacios en donde a partir de la integración de estos mismos se forma una capa distinta, solo que se ve como si estuviera aislado. Nos explican también que la interpretación que ellos poseen sobre la genética luz es no legible, como si fuera un claro. código que no interpretan, un código que no posee un lenguaje como tal. Y a partir de esto mismo, comienzan a estimular el comportamiento sobre absorción de información de manera automática, que no solamente se integra con nosotros, sino que también aumenta la falta de interpretación por nosotros mismos sobre la genética luz. Es como si tuviéramos mucha información que no necesariamente se interpreta como información basura, solo que estamos minados y Claro. pareciera que tenemos que escarbar cada vez más para acceder a la misma genética luz. Bien, Monse. Y hablando específicamente de los procesos engramáticos, entonces esto se almacena desde la capa más externa hasta la capa más interna de la célula. Los humanos nos dan la aclaración, por favor. No. Básicamente nuestra célula es capaz de almacenar muchísima información, pero lo que varía es el nivel de impacto. Nuestra célula posee un registro de memoria en diferentes niveles. Las engramas se ve como si estuvieran en la parte central, no en la parte más externa. Cuando nosotros la estimulamos es como si a partir, el engrama específicamente, es como si a partir de la parte central se expandiera y rebotara en las otras capas, generando un nivel de comportamiento y respuesta no solo en un esquema interpretativo por la zona superior, sino automáticamente en un nivel de comportamiento a nivel celular. Es por eso que hay muchos aspectos que poseen engramas biológicos y específicamente estos representan la alteración del comportamiento celular y en consecuencia la alteración de un comportamiento en un órgano, una especie de deficiencia incluso. Sí, Es a partir de este mismo nivel de memoria.
Lo que se ve en la parte más externa son como niveles de afectación a partir de esquemas sociales y a partir de aglomeraciones en cuanto a los niveles interpretativos del comportamiento de manera general del sistema humano, como la integración de los sistemas en funcionamiento, pero una afectación en un punto aislado y esto repercutiendo de manera general. Claro, es como si estuviéramos hablando de todo un sistema cuántico, no solamente a nivel de números, sino a nivel de acciones y dinámicas que suceden aquí. Al menos yo lo interpreto como que no solamente escondieron la llave de salida a nivel interno, sino que el punto de sanación se encuentra en estas capas, como si observáramos un laberinto y la información está guardada entre las paredes. Esta información solamente es accesible o se puede acceder a ella a través de procesos de relajación, a través de procesos de trance. Sin embargo, de manera consciente se van activando desde la misma condición humana. Bien, Monse. Por favor, vamos a proceder a extraer la información de la jerarquía que lidera este proceso. Uno, dos, tres. Sí, jerarquía, Sí, dragón, una cabeza es de color blanco y es ancho, muy ancho. color. Nombre, es blanco. Sí, Rak, rak, dar, martet. Dar, rak, martak, Hay muchas R's y pocas vocales. Es como si estuviera minado de letras. gracias, Monse. Por favor, identifica su ubicación. Sí, Gracias. la ubicación es un sistema. Nombre es Sí. LLARPD2. Bien, más. Por favor, identifica cuántos planetas los conforman y qué parte de la cuarta dimensión ahora. Sí, son 6 planetas y está en la parte alta. Gracias. Número de sector. 6. Bien. Se comparten coordenadas específicas, no sé, con todos los humanos luz. Identificamos punto de acceso más efectivo. Nos van a acompañar todos los humanos luz y entidades neutralizadas. Uno, dos, tres. Al llegar, se activa protocolo de neutralización. Liberan humanos luz y aspectos físicos. Ahora. Sí, se está llevando a cabo tu comando. Están siendo liberados y repotencializados. Listo. Gracias, Monse. Se extrae la información específica de esta jerarquía, ese proceso que se identificó, que hay una correlación allí a nivel cerebral, capacidades, identificamos. Uno, dos, tres. Sí, se extrae información y es compartida. Básicamente posee un desarrollo cerebral bastante alto. Esto involucra no solamente niveles de comunicación, sino que también efectúa diferentes activaciones en cuanto a un estado tecnológico que permite la inhibición de cada uno de los movimientos, como similar a un protocolo de neutralización, pero no ejecutado hacia humanos luz, sino hacia entidades, como si hubiera un movimiento magnético que se activa a partir de la condición cerebral. Bien, Monse. Se almacena información, por favor. Sí, Observa que los humanos luz proceden a ejecutar el llamado Monse. Aplicamos el protocolo necesario y se verifica si esta entidad es original y cada uno de los puntos. Uno, dos, tres. Todo lo que le pertenezca llega y es neutralizado. sí, se está ejecutando tu comando.
Listo. Gracias, Monse. Observadora, que los humanos los proceden a desintegrar completamente este cuadrante. Entidades, naves, tecnología y la jerarquía de todas las líneas de tiempo, Monse, de manera simultánea. Uno, dos, tres. Describe cómo ocurre este proceso con el aspecto físico de Silvia. Sí, observamos cómo específicamente está todo presente y observamos también cómo está completamente todo neutralizado. Vemos cómo los humanos los actúan de manera simultánea y colaboran en este proceso de manera en conjunto. Vemos cómo hay desintegración de cada uno de estos seres, desintegración de tecnología, desintegración de cada una de las representaciones que son como una especie de vínculo con los aspectos y observamos cómo específicamente en el caso de la jerarquía, su desintegración se da de manera simultánea en todas las líneas de tiempo. Para esto es como si se abrieran muchos portales pequeños y observamos cómo hay intervención por parte de los humanos luz en cada una de estas líneas. Es como si hubiera un barrido completo a partir de la condición de su ADN, no solo a partir de un estado meramente psiquis por la representación que posee con otros aspectos, sino específicamente como un mapa dirigido y establecido por su ensamble. Observamos que finalmente se establece un barrido completo, cada una de las estructuras ha sido desintegrada, cada tecnología, cada nave. Este barrido permite la desintegración de pequeñas partículas que quedan como en el ambiente y observamos que también se limpia un poco. Había un olor peculiar y Sí, este se limpia completamente. Nos confirman los humanos los que este cuadrante está completamente limpio. No hay no hay ningún tipo de entidad, algún tipo de tecnología y la jerarquía mucho menos. gracias, Monse. Nos trasladamos de manera simultánea con la señora Silvia y las ubicaciones ya previamente identificadas. Uno, dos, tres. Se da el proceso de repotencialización. Sí, así sucede. Vemos cómo se establece un barrido completo, se repotencializa, se disminuyen gradualmente hasta que ya no se perciben niveles de densidad y observamos también cómo se da la formación de estructura. Gracias, Monse. Un Manolus Affix se coloca al frente. Verificamos y me permites el intercambio. Uno, dos, tres. Sí, se coloca al frente. Corresponde frecuencia y vibración en relación a nuestra amiga la señora Silvia. Gracias. Permíteme el intercambio. Ahora, hermano, bienvenido. Un gusto poder escucharte una vez más. Regálanos una recomendación específicamente para todo el proceso que se ha realizado hoy, todos aquellos que podemos escuchar y seguir aprendiendo. Gracias. Es responsabilidad de cada aspecto observar su proceso, observar su participación de manera general y de manera automática observarse a sí mismos, sin establecer un juicio y sin establecer una especie de justificación a un comportamiento no luz. Deben ser conscientes de quiénes son, deben ser conscientes de lo que es necesario realizar en un fin de mejora para que un aspecto logre sanarse, logre repararse, logre expandirse y logre integrarse de manera efectiva. Es indispensable recorrer cada una de las capas que los integran a partir de observación, reconocimiento y disciplina. Un aspecto que ignora su trabajo interno
está ignorándose a sí mismo y está ignorando su desarrollo. Muchas gracias. Por favor, déjame con Monse. Uno, dos, tres. Bien, Monse, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Bien, Monse, por último, verifica la situación del auto de la señora Silvia y los ataques previamente identificados de manera general, por favor. Uno, dos, tres. De manera general y a través de una pantalla nos muestran los humanos luz cómo hay una alteración constante en todo su entorno a partir de los niveles de densidad en los que se va desarrollando. Se ve como si diferentes artefactos, no solamente el auto, estuvieran como flojos, como si no existiera un ensamble, sino más bien como si la misma densidad comenzara a mermar la condición de la materia y se viera un tanto flojo, tal Afectada. cual. Ujú. Bien, entonces no hubo un punto donde personas intentaron robar su auto. Solo confirmo. Básicamente, no de manera inmediata, sí es un aspecto que llama la atención a partir de los niveles densos en los que se desarrolla. Es como si fuera compatible con los niveles de densidad del entorno, pero específicamente en este momento nos explican los humanos los que esto es como la base principal de todos los niveles de densidad en los que se desarrolla no solo de manera en conjunto, sino de manera individual, como si su cuerpo automáticamente tuviera la inclinación a presentar niveles densos. Ante esto mismo se altera el nivel de frecuencia y vibración y es como si incitara, como si fuera compatible con el entorno denso, como si fuera más propensa a que cosas le sucedan. Claro. Muy bien, Monse. Muchas gracias. ¿Cuál sería la recomendación? Ya identificamos una línea de tiempo donde se da esta afectación a mayor nivel. Esto tiene un impacto y a partir de aquí se detonan múltiples programaciones. Ahora mismo, aspecto físico Silvia, un aspecto físico consciente, integrando información, aprendiendo. ¿Cuál sería el paso siguiente para unificar todo este trabajo y cerrar ese ciclo? Verificamos con los humanos luz ahora. Nos comparten los humanos los que uno de los procesos necesarios que se tienen que llevar a cabo son los puntos de observación. Nuestra amiga suele distraerse fácilmente y esto eleva la condición mental. No es que se distraiga en una conversación, sino que se distrae de sí misma y para sí misma. Pareciera que coloca más atención en el exterior que en ella y esto repercute automáticamente en el estado de responsabilidad ya que resulta más automático y como más directo el colocar responsabilidad y atención en todos los factores externos que en sí misma. No quiere decir que esto sea algo negativo o algo positivo, únicamente nos invitan a ser responsables de nosotros mismos, a ser observadores de nosotros mismos y bajo este mismo nivel de observación podamos dar un seguimiento de forma mucho más continua y mucho más favorable. Una vez que ella se observa, es como si automáticamente toda la mente se despejara y permite la integración no solo de información, sino que también son puntos muy favorables para trabajar con toda la parte subconsciente. Solo que nuestra amiga se preocupa mucho y piensa mucho. Bien. Muchas gracias. Ahora mismo vamos a establecer conexión con el médico Saturno. Uno, dos, tres. Verificamos, por favor, nos asisten los humanos luz. Se establece la conexión. Observamos cómo ingresa y está siendo verificado. Sí, se comparte información, aspectos físicos y humanos luz. Observamos cómo estamos ahora en su espacio, hemos cruzado a través de un portal y específicamente observo el proceso que sucede con nuestra amiga la señora Silvia. Sí. Vemos cómo hay mucha energía que está recorriendo toda la parte superior. En una interpretación visual es como si fuera un cielo completamente nublado
y empieza a despejarse. Esto que se despeja permite que los neurotransmisores se reconecten de forma mucho más estable. No es que no tenga un funcionamiento, sino que es como en periodos inestables. Sí, Observamos cómo hay una repotencialización completa en toda la estructura del cerebro, sistema nervioso, el comportamiento de las glándulas interdimensionales, y aquí hay una limpieza alusiva a un engrama específicamente. Es como si estuvieran propiciando ciertos niveles de miedo. No es un miedo que a ella la altere, sino más bien que la pone alerta y como muy, muy activa. Y nos están mostrando cómo el principio de esta variación radica en una programación que va hacia el comportamiento incluso de la piel. Es como si su piel estuviera, en este momento, ¿no? Es como el punto al que se direccionaba, presentara una especie de brote, como un sarpullido, y después este sarpullido se vuelve oscuro hasta que se ven como hoyitos en su piel. Vemos cómo esto queda completamente limpio, pero hay un registro previo en su ADN de este comportamiento, como si se elevaran los niveles de estrés a un punto en el que su piel em, mm, colapsa. Vemos cómo se limpia completamente. Se está limpiando también una condición en toda la parte dental. Va muy ligado también a toda la parte nerviosa. Vemos cómo se limpian también las fosas nasales. Observamos cómo hay un recorrido completo en todo el rostro y específicamente el sistema nervioso es el que está teniendo mayor nivel de impacto. Esto a puntos muy, muy profundos, incluso partículas subatómicas. Observamos cómo a partir de este mismo movimiento comienza a haber un estado de equilibrio entre el funcionamiento biológico de su cuerpo, fomentando que tenga una función en los niveles de alcance mucho más elevados. Observamos impacto a nivel sanguíneo, vemos cómo la energía se distribuye en toda la zona abdominal, hay un envolvimiento en órganos específicos, órganos vitales, órganos principales. Observamos también cómo cada una de las células está siendo impactada con la energía y observamos cómo se unifican las conexiones a nivel óseo de forma mucho más favorable y estable. Sobre todo en sus manitas, es como si éstas estuvieran presentando un desgaste más elevado y en la cadera, pero a partir de esta condición de envolvimiento se ve como si se restauraran parte de las conexiones que se presentan en su cuerpo. Vemos cómo la energía se sigue desplazando, se estimula la genética luz en su cuerpo y se estimulan también todas las condiciones que favorecen la facultad del sentir, no solo un sentir como un sentido externo con la misma piel, sino un sentir a partir de las conexiones que se interpretan con cada uno de nuestros sentidos y la relación que guarda la zona cardíaca con la zona cerebral. La energía comienza a expandirse. Parece no solo que se unifica, sino como si hubiera un efecto expansivo afuera de su cuerpo y después este regresa, se integra, vuelve a hacer este movimiento en rebote, pero se queda dentro, ya no se ve como afuera de su piel, sino meramente dentro, y esto permite la unificación no solo de comportamientos, de comunicación, de estructuras, sino específicamente de las conexiones establecidas en base a la genética luz. Nos comparten también directamente el médico cómo a partir de este movimiento se busca regular los niveles de interpretación en base a los sentidos de la zona superior y en base a la integración de información con su cerebro. Nuestra amiga no posee muchos registros sobre una manifestación de amor como una parte de afecto, más bien sus registros son más inclinados hacia un estado hostil. Y es como la parte más fresca de su memoria, como la parte más cercana a acceder. A partir claro. de este movimiento es como si se lograra acceder a diferentes niveles de información en donde se interpretan también una especie de manifestación de amor. La forma en la que nosotros expresamos el amor es variada y también esto hace que la integración en cuanto a los niveles de información asociados al miedo se regulen. Nuestra amiga tiene mucho miedo, no se reconoce como miedo de manera directa, se interpreta de formas distintas, pero también es muy valiente y es como si afrontara sus miedos. Aquí nos explican los humanos que nosotros experimentamos la verdadera libertad cuando dejamos de experimentar los miedos. Y han terminado. Gracias, Monse. Gracias por todo el apoyo a cada uno de los humanos luz, la asistencia. Vamos a regresar entonces. Nos despedimos de todos los humanos luz, Monse. Uno, dos, tres. Simultáneamente observa que cada uno de los aspectos físicos funciona con su respectivo humano luz. Ahora,
Listo. Muchas gracias, Monse. Verifica que cada uno de los puntos correspondiente a aspecto físico Silvia y su hijo hayan quedado completamente repotencializados y óptimos, por favor. Sí, nos Gracias. confirman. Gracias, Monse. Muy bien. Vamos a regresar entonces.